La pregunta si el coronavirus es un castigo de Dios es una pregunta legítima. Lo digo yo, que quienes me han escuchado saben que yo estoy convencido que Dios no castiga, y no solamente estoy convencido, creo que es una postura absolutamente legítima en la teología, porque quien lee a San Juan Pablo II encuentra esto, ¿no? Quienes están interesados en escuchar mi argumentación sobre por qué Dios no castiga, lo pueden ver en nuestra página preguntasdefe.com, www.preguntasdefe.com, y poner ahí Dios no castiga, porque lo he explicado ampliamente, ¿no? Y esta creencia que tengo es una creencia mucha gente ha combatido, ¿no? Buenos teólogos, gente que respeto, y que algunos han tratado incluso de intimidarme. Por ahí había una persona que escribió a EWTN, que escribió a la arquidiócesis de Denver, pidiendo que me hicieran cambiar de opinión o me despidieran de alguna forma, ¿no? Entonces, ninguna de esas cosas hacen cambiar de opinión a una persona que está convencida en base a lo que sabe y a lo que ha leído. Pero eso no significa que las cosas malas no suceden, ¿no? Las cosas malas suceden. Y las personas que se ven afectadas por estas cosas malas, especialmente si no las entienden, se plantean numerosas preguntas. Eso ya lo decía el Papa San Juan Pablo II en Reconciliación y Penitencia, ¿no? Reconciliación y Penitencia, en este documento sorprendente, muy importante, y lo volví a decir en otro documento también muy importante que se llama Salvifici Doloris, es decir, este texto que es sobre el valor salvífico del dolor, ¿no? Y allí San Juan Pablo II revisa el misterio de Job. Como saben ustedes, este personaje del libro de Job del Antiguo Testamento, que padece todos estos sufrimientos sin ninguna razón aparente, ¿no? Y San Juan Pablo II nos dice que el libro de Job, por más que intenta al final tener una explicación apaciguadora, es un libro sin final, y que su único final se encuentra en el Nuevo Testamento, ¿no? Para poder entender las tragedias de Job hay que leer a Jesús, hay que leer lo que sucede con Jesús. Y estas interrogantes son fundamentales en el contexto en el que nos encontramos ahora en este coronavirus, porque cuando tuve mi Facebook Live justo antes de Semana Santa, algunos hermanos en vivo me preguntaron: Alejandro, ¿tú crees que este coronavirus es algo que va a pronosticar el fin del mundo? ¿Es un gran castigo? ¿Cómo lo ves tú? Entonces, la respuesta es que ninguno de nosotros puede ver el futuro, ¿no? Y lo único que podemos decir es lo que dice Jesucristo: vigilad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Sin embargo, una vez más digo, es posible. Recientemente un obispo que respeto muchísimo, Monseñor Ascona, el que fue obispo dimisionario de Belén en el Brasil, en el delta del Amazonas, y que en anteriores ocasiones lo he citado porque durante el Sínodo de la Amazonía fue uno de los más grandes críticos a los cambios que sus hermanos obispos del Brasil, algunos por lo menos, proponían, ¿no? Como la ordenación de las mujeres, como el diaconado femenino, como los sacerdotes casados, es decir, todas estas locuras que, bueno, finalmente salieron de escena, ¿no? Entonces, recientemente una buena amiga mía, que es una importante teóloga, profesora en una importante universidad católica, Ave María University, escribía recientemente que el coronavirus, como un juicio de Dios, es un tema que es debatido por muchos cristianos, desde obispos hasta cardenales, e incluyendo varios de los laicos católicos, desde los que son muy próximos, digamos, a las, entre comillas, profecías modernas,
Y digo entre comillas porque me refiero a supuestas profecías que no han sido aceptadas por la Iglesia como auténticas todavía, por lo menos. Pero en este contexto ella recordaba lo que el Papa Francisco dijo en la Plaza San Pedro en ese acontecimiento inolvidable para nosotros, esa bendición Urbi et Orbi que fue el 27 de marzo, ¿recuerdan? Y él decía: Señor, tú nos llamas a la fe. Este no es el tiempo de nuestro juicio. Este no es el tiempo de tu juicio, pero es el tiempo de nuestro juicio, decía. Es el momento para escoger lo que realmente vale y despreciar lo que pasa. Un tiempo para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Entonces, esto me parece un tema en el que todos los católicos podemos ponernos de acuerdo con esta enseñanza del Papa. Porque pensar que es un tiempo del juicio de Dios, ¿no? En el sentido definitivo, en el sentido final, no solamente nos pone en una situación de temor inminente, sino que nos quita una perspectiva realista del futuro. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque muchas personas me han preguntado, y he conversado con muchas personas que admiro mucho y cuya sabiduría católica respeto enormemente, que se preguntan y me preguntan si es que este episodio de esta pandemia mundial, un fenómeno de esta naturaleza que no ha visto nadie. O sea, uno le puede preguntar a las personas de más edad actualmente que puedan imaginar o que conozcan, y estas personas les van a decir: esto no ha pasado nunca en mi vida. Una cosa de esta naturaleza que ha cerrado al mundo entero no ha pasado nunca en mi vida. Entonces, este acontecimiento sin precedentes, muchos se preguntan si después de este acontecimiento las cosas van a cambiar, si la economía, especialmente en sus aspectos injustos, en aquellos que son las principales víctimas de una economía desigual, si eso va a cambiar, si es que los grandes actores mundiales van a cambiar de opinión hacia una forma de mayor respeto a la vida, si esto va a atraer más gente a la iglesia, como algunos han pronosticado. Mucha gente está comenzando a hacerse preguntas, y me consta, ¿no?, que están comenzando a hacerse preguntas sobrenaturales. He visto en redes sociales por lo menos 3 personas, o sea, y esto no es un dato estadístico, es un dato anecdótico, pero he visto 3 personas que ya han dicho concretamente que han dejado de ser agnósticas y han comenzado a ser cristianas. A un evangélico que ha dicho: he comenzado a ser católico, ¿no? Pero por otro lado he visto algunos sacerdotes, especialmente los que están mejor informados en la liturgia, los que son liturgistas, que dicen que el hecho de que la gente se esté acostumbrando a ver las celebraciones en televisión o en internet, en vía remota, puede llevar a que la gente comience a generar una actitud de pereza, creyendo que, digamos, las celebraciones electrónicas valen tanto como las presenciales, y en consecuencia, después del coronavirus nos encontremos con una dramática caída de la asistencia a misa y a los eventos sacramentales. ¿Qué pienso de eso? Mi respuesta: no lo sé, y creo que ellos tampoco lo saben. Cuando hacen estas especulaciones, las considero factibles, ¿no? Cuando me dicen: mira, va a haber una ola de conversión, una cierta renovación en la iglesia, la gente va a volver con más hambre y apreciando mejor lo que es la Eucaristía, me parece tremendamente razonable eso. Y cuando alguien dice: oye, mira, la gente se está mal acostumbrando a ver en línea, y mucha gente va a decir: mira, mejor me quedo en mi sofá viendo la misa en vez de tener que ir a hacer cola, a ver dónde me estaciono, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece que es una especulación razonable, pero no me inclino por ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque al final en los eventos humanos son eventos humanos. ¿Y por qué redundo en ello? Porque no tenemos que olvidarnos que lo que está en juego es la libertad de las personas.
Y eso hace que las personas seamos impredecibles, que los seres humanos seamos impredecibles. ¿Y qué es lo más probable? Que unos hagan una de estas cosas y que otros hagan todas estas cosas. Creer que alguien puede predecir dónde va a ir toda la humanidad, en qué dirección, creo que es un ejercicio absurdo, ¿no? Entonces, lo que sí me parece es esta reflexión de esta hermana teóloga que dice, recordemos lo que dice el Papa, ¿no? Y cita este texto que les he leído del discurso del Santo Padre el 27 de marzo. Y ella nos recuerda que la idea de que Dios envía una calamidad, incluso en el Antiguo Testamento, ¿no? Que no es lo que creemos en el Nuevo Testamento, sabemos que es incluso para bien, que es para la conversión de las personas, y que eso es lo que el Señor está deseando, y que en consecuencia eso es posible de entender incluso en el marco del Antiguo Testamento. Aunque sabemos que para nosotros, los católicos, el Nuevo Testamento echa una luz para interpretar el Antiguo Testamento, ¿no? Y esta teóloga cita el pasaje de Ezequiel 18:32, donde dice, porque no me complazco en la muerte de nadie, dice el Señor tu Dios. Entonces conviértete y vive, ¿no? Y en el fondo, eso es lo que quiere Dios. Quien piensa que esta es una calamidad deliberada de Dios, o quien piensa que esta forma parte de los misterios de las consecuencias del pecado y de la libertad humana, que al final terminan produciendo estas cosas, como consecuencia del alejamiento de Dios, lo que sabemos es que igual tiene que ser un mensaje para nuestra propia conversión personal. Porque una vez más, la libertad del hombre no solamente actúa para mal, es decir, para cosas que van a ser impredecibles y que pueden terminar descuidando o desaprovechando grandes oportunidades que Dios nos da. Eso puede hacer la libertad del hombre. Pero la libertad del hombre, y por eso que Dios nos creó con ella, es porque es la que hace que sea meritorio lo que nosotros escogemos en el bien, ¿no? Antecedidos, acompañados y culminados por la gracia. O sea, la gracia está acompañando el acto constantemente. No hay mérito que sea exclusivamente humano, pero sí hay mérito, y en esto no voy a entrar al gran debate con nuestros hermanos los protestantes, porque ellos han hecho una mala interpretación de la Sagrada Escritura siguiendo a Lutero, ¿no? Y que creen que no existe mérito alguno, ¿no? Como si reclamar la existencia del mérito fuera algo que niega la gracia de Dios, cuando no la niega, más bien reafirma esa grandeza de Dios de habernos creado a su imagen y semejanza, y en consecuencia con el don de la libertad. Entonces, ¿el mundo completo se va a convertir como consecuencia del coronavirus? No lo sé, pero lo que sí sé es que tú y yo nos podemos convertir más. ¿El mundo completo va a darle la espalda a Dios por el coronavirus? No lo sé, pero lo que sí sé es que tú y yo podemos prevenir dar la espalda con el testimonio que demos, con las virtudes que mostremos. Todo eso es posible. Entonces, por eso es que creo que es muy importante que la interpretación no nos lleve a tratar de conocer los inescrutables designios de Dios. Esa es una enfermedad, y es una enfermedad que no es extraña entre gente que incluso es devota. ¿Qué es lo que Dios quiere? Esta vidente dice esto, este otro vidente dice esto otro. ¿De qué te sirve, hermano? ¿De qué te sirve, hermana? Ponerte a pensar y decir, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que va a pasar, esta es la tormenta que estaba predicha, ¿no? Una persona muy amiga, pero que no hace mucho tiempo que no practica su fe,
me decía: Alejandro, ¿tú crees que este es el cumplimiento de la profecía de Nostradamus? Yo le dije: mira, no conozco las profecías de Nostradamus y no me interesa conocerlas porque no creo en esas profecías, ¿no? No es que dicen que era exactamente lo que estaba diciendo. Bueno, mira, es fácil confirmar una profecía a posteriori, ¿no? O sea, cuando pasan las cosas, digo: esto es lo que exactamente había profetizado, ¿no? Tal o cual autor. Y en el fondo, cuando nosotros decimos sí, sí es la profecía, y supongamos que este es el principio del fin del mundo, ¿de qué nos sirve? Es decir, si eso no es para convertirnos, ¿qué valor tiene? ¿De qué nos sirve? Pero si es para convertirnos, entonces bendito sea, porque eso es lo que realmente necesitamos. Estén sanos y que tengas un buen día.